Durante más de 2 siglos, Oak Island ha sido uno de los misterios más perdurables e inquietantes del mundo. Generación tras generación han llegado a esta pequeña isla con la misma creencia que algo de inmensa importancia se oculta bajo su suelo. Cada época ha dejado su huella aquí. Cada grupo ha descubierto fragmentos que apuntaban a un propósito más que a la casualidad. Y sin embargo, a pesar de las interminables excavaciones, el sacrificio y la obsesión, la verdad completa nunca ha salido a la superficie. Muchos buscaron hasta que sus cuerpos se rindieron. Muchos se marcharon rotos y derrotados. Algunos nunca se marcharon perdiendo sus vidas en busca de respuestas enterradas justo fuera de su alcance. Ahora en 2026, ha surgido algo que amenaza con redefinir todo lo que se creía sobre Oak Island. Esta vez el descubrimiento no es otra moneda, un madero deteriorado o una herramienta oxidada de una época olvidada. Esta vez son datos. Precisos, modernos e imposibles de descartar. Avanzados escaneos del terreno asistidos por inteligencia artificial han revelado anomalías que no se parecen a nada registrado anteriormente. En lo más profundo de la superficie, entre 90 y 110 pies bajo tierra, yace una estructura sólida con una densidad entre 8 y 10 veces superior a la del suelo natural. Los expertos que examinan los datos son inequívocos. Estas lecturas no pueden explicarse por formaciones rocosas ordinarias o coincidencias geológicas. Lo que sea que haya debajo fue colocado allí intencionadamente. Las implicaciones son asombrosas. En la misma región, excavaciones anteriores descubrieron túneles llenos de agua, plataformas de madera y elementos de ingeniería que no aparecen en ningún registro histórico oficial. Estos hallazgos se desestimaron en su día como curiosidades o interpretaciones erróneas. Ahora vistos a través de la lente de los datos de 2026, parecen ser fragmentos de un sistema mucho mayor. En silencio, sin fanfarria pública, las valoraciones han empezado a cambiar. Analistas independientes han sugerido que si se demuestra que estas estructuras subterráneas están interconectadas, su valor potencial podría oscilar entre 300 y 500 millones de dólares. Pero incluso esa estimación puede no reflejar su verdadero valor. Lo que más inquietó a los observadores no fueron los datos en sí, sino la reacción del equipo. Individuos conocidos por su confianza y compostura estaban visiblemente conmocionados. Rick Lagina, normalmente expresivo y reflexivo, guardó un silencio inusual. Marty Lagina, habitualmente preciso y controlado, se esforzaba por encontrar palabras. Su reacción sugería que ya no estaban ante una pista, sino ante algo mucho más cercano a una conclusión. No una respuesta, sino el umbral de una. Si esta estructura existe, ¿por qué ha permanecido oculta durante tanto tiempo? Fue sellada deliberadamente, y si finalmente se abre, cambiará radicalmente la historia de Oak Island. Lo que está apareciendo en 2026 puede que no sea simplemente un tesoro, sino un punto de inflexión no solo para esta isla, sino para la propia comprensión de la historia. Desde el principio en Oak Island no solo se buscaban riquezas, sino también intenciones. Desde los 1772, la gente ha creído que allí se ocultaba algo valioso, pero las opiniones diferían sobre cuál era ese valor. Algunos perseguían el oro y la plata. Otros creían que debajo había documentos reales, artefactos religiosos o conocimientos prohibidos. Cada nueva excavación reavivaba la esperanza solo para que el progreso se viniera abajo de forma repentina e inexplicable. Los primeros exploradores siguieron las señales de la superficie y la lógica simple, convencidos de que solo la profundidad les llevaría al éxito. Lo que no comprendieron fue la sofisticación de lo que había debajo. A medida que excavaban más profundo, el suelo se reblandecía de forma antinatural. El agua inundaba sus pozos a una velocidad aterradora. Los túneles se derrumbaban sin previo aviso. No eran fallos aleatorios, sino consecuencias del diseño. La inexperiencia, la precipitación y la arrogancia condenaron una y otra vez a quienes subestimaron el lugar. Prácticamente todos los grandes intentos se vieron coronados por la tragedia.
Algunos hombres murieron ahogados cuando el agua del mar penetró en las excavaciones, mientras que otros quedaron aplastados por el derrumbe de la tierra. Cada desastre detuvo temporalmente los trabajos, pero la curiosidad y la codicia siempre atrajeron de nuevo a los buscadores. Una y otra vez los equipos regresaron sin los conocimientos de ingeniería adecuados, ni las precauciones de seguridad necesarias. El mayor error de todos fue creer que Oak Island era simplemente un reto de excavación. Muy pocos consideraron que podría haber sido diseñada intencionadamente como un sistema defensivo concebido para derrotar a cualquiera que intentara penetrar en ella. En ningún lugar se ve esto tan claro como en el Pozo del Dinero y su red de túneles de inundación asociada. El Pozo del Dinero no es simplemente un agujero en el suelo. Es una estructura superpuesta con precisión. Aparecen plataformas de madera a intervalos calculados. Las capas de piedra interrumpen los patrones naturales de sedimentos. Nada en él sugiere aleatoriedad. El momento más aterrador llega cuando el agua del mar comienza a surgir por canales ocultos, inundando el pozo en cuestión de segundos. Estos túneles de inundación que se cree que conectan con Smith's Cove funcionan como el corazón del sistema. Una vez activados, la huida se hace casi imposible. Los expertos que estudian los ángulos, la presión del agua y los tiempos de estos túneles han llegado a una escalofriante conclusión. El sistema se diseñó con una precisión extraordinaria. Sin la tecnología moderna, abrir una brecha en él habría sido casi imposible. Por eso todos los intentos históricos acabaron fracasando. No porque el tesoro desapareciera, sino porque las defensas funcionaban exactamente como estaba previsto. En 2026, con el escaneado avanzado, el modelado y la interpretación de la IA, se está formando una nueva imagen. Oak Island parece menos un misterio nacido del azar y más una trampa perfectamente diseñada. El Pozo del Dinero y los túneles de inundación protegieron lo que fuera que hubiera debajo durante más de 200 años. Y por eso las revelaciones actuales pueden representar no solo el descubrimiento de un tesoro, sino la prueba de unos conocimientos de ingeniería muy adelantados a su tiempo. Cuando Rick y Marty Lagina se adentraron en esta historia, su perspectiva les diferenció de inmediato. Para ellos, Oak Island no era una apuesta ni un espectáculo. Era una cuestión de toda la vida, sobre todo para Rick, que había acariciado el sueño desde niño. Su planteamiento rechazaba las prisas. En lugar de excavar a ciegas, se basaron en datos, cartografía y consultas a expertos. Donde otros confiaban en las palas y el instinto, ellos confiaban en la lógica. Estudiaron exhaustivamente informes de perforaciones anteriores, exploraciones del terreno y registros históricos. Creían que si los humanos habían construido este sistema, debía seguir un diseño racional. La paciencia se convirtió en su mejor herramienta. Durante años los avances fueron lentos, a menudo desalentadores. Sin embargo, persistieron comprendiendo que Oak Island castiga la impaciencia. Su inversión emocional era clara. El visible asombro de Rick ante el más mínimo descubrimiento equilibraba la moderación analítica de Marty. Juntos formaron una rara combinación de creencia y disciplina. Los artefactos recuperados a lo largo de los años no hicieron sino agravar la confusión. En la misma zona aparecieron monedas de varios países y épocas, lo que sugiere que más de un grupo visitó la isla. La cruz de piedra y sus marcas alimentaron un debate interminable. Algunos vieron simbolismo religioso. Otros creyeron que los símbolos representaban instrucciones codificadas. No existe ninguna coincidencia histórica definitiva. Las muestras de madera extraídas de profundidades extremas arrojaron resultados de datación por carbono que contradecían las cronologías oficiales. Algunas eran más antiguas que el 1600, a pesar de que no se había registrado actividad en ese periodo. Cada artefacto planteaba la misma inquietante pregunta: si la historia aceptada no da cuenta de estos materiales, ¿cómo llegaron allí? ¿Está la historia incompleta o deliberadamente alterada? Estos descubrimientos transformaron la isla Oak de una simple leyenda del tesoro en un enigma histórico mundial. Ahora en 2026, la tecnología ha cambiado las reglas.
Lo que antes era especulación se está convirtiendo en mensurable. Lo que antes se descartaba ahora es innegable. Puede que Oak Island esté revelando por fin su propósito no como un lugar de misterios aleatorios, sino como una creación deliberada cuyo secreto estaba destinado a perdurar durante siglos. Y a medida que los datos siguen apareciendo, una verdad se hace cada vez más difícil de ignorar. Lo que se ocultó aquí nunca estuvo destinado a ser encontrado fácilmente. Por 2026, la exploración de Oak Island no se limitó a palas y taladros. Esta vez, la tecnología marcó la diferencia. El equipo utilizó técnicas de vanguardia nunca antes combinadas. Su objetivo era comprender lo que había debajo sin romper el suelo. Primero se utilizó el escaneado por IA, que combinando datos antiguos y nuevos creó una imagen tridimensional del subsuelo. Esto reveló patrones que el ojo humano o el software estándar no podían detectar. En muchos lugares se encontraron señales que apuntaban a una estructura planificada. El radar de penetración en el suelo GPR reveló claramente capas bajo la superficie. Este radar reveló que el suelo, las rocas y otras condiciones se comportaban de forma diferente. A continuación se realizó la cartografía de densidad 3D, que midió el peso y la densidad de los distintos componentes del suelo. La técnica más interesante fue la tomografía de muones. Esta técnica utiliza partículas del universo para identificar vacíos y estructuras sólidas en el interior de la Tierra. Cuando estos datos se combinaron con el resto de la exploración, surgió por primera vez una imagen clara y aterradora. Un pico de datos impactante, 90-110 pies por debajo. El mayor resultado de todas estas técnicas se produjo cuando apareció un extraño pico de datos a 90-110 pies de profundidad. Esta zona se comportaba de forma completamente distinta al terreno circundante. Aquí se registró una densidad 8-10 veces superior a la del suelo y la roca normales. Esta lectura era inusual para cualquier experto. Normalmente la densidad cambia lentamente a esta profundidad, pero aquí se produjo un salto brusco y repentino, lo que significaba que allí existía algo sólido y pesado que no coincidía con la estructura circundante. En cuanto se presentaron estos datos al equipo, la sorpresa fue claramente visible en los rostros de los expertos. Algunos dijeron inmediatamente que no parecía tratarse de un proceso natural. Un aumento de densidad tan preciso y concentrado solo se produce cuando se aplica deliberadamente material pesado en un lugar concreto. Aquí es donde la situación cambió. Ahora la cuestión no era si se había encontrado algo, sino cuán grande y significativo podía ser. Este pico de datos llevó la búsqueda de Oak Island a un nuevo punto de inflexión en el que cada paso siguiente podía cambiar la historia. Estructura subterránea sellada, natural o hecho por el hombre. El descubrimiento más sorprendente revelado en 2026, fue la estructura subterránea sellada que cambió la forma de pensar de todo el equipo. No parece ser una cueva fragmentada ni una roca aleatoria, sino una estructura sólida y de formas claras. Los escáneres revelan bordes rectos, capas uniformes y formas equilibradas, características que no suelen encontrarse en las estructuras naturales. La profundidad de esta estructura también contribuye a su misterio. Situada aproximadamente a 90 o 110 pies de profundidad, se encuentra en la misma zona en la que anteriormente se descubrieron indicios de un pozo de dinero y un sistema de inundación. Los científicos afirman que si algo es tan simétrico y sólido a tales profundidades, parece poco probable que pueda ser natural. La mayor incógnita se refiere a su densidad. Según los datos, esta estructura es de 8 a 10 veces más densa que el suelo y las rocas circundantes. Normalmente tal densidad subterránea solo resulta de materiales utilizados deliberadamente. Por eso muchos científicos rechazan la idea de que sea natural. El debate ya no es si algo existe, sino quién lo creó. Si se trata de una estructura hecha por el hombre, debe de haber habido una amplia planificación, ingeniería y propósito detrás de ella. Y este pensamiento eleva el misterio de Oak Island a un nuevo nivel. La silenciosa reacción del equipo ni siquiera oculta a las cámaras. La reacción del equipo tras este descubrimiento quizá lo dijera todo. Normalmente, cuando se encuentra una pista, hay alegría, discusión y emoción.
Pero esta vez el ambiente era diferente. Incluso delante de las cámaras reinaba un extraño silencio, como si todos estuvieran ensimismados en sus pensamientos más que en sus palabras. Especialmente llamativo fue el comportamiento de Rick Lagina, un hombre propenso a los arrebatos emocionales, que esta vez se limitó a mirar fijamente a la pantalla. Sus ojos mostraban más seriedad y preocupación que alegría. Parecía como si comprendiera que aquel descubrimiento no era ordinario. La vacilación de Marty Lagina también era palpable. Habitualmente sereno y pragmático, Marty fue esta vez cauto en sus palabras. Había menos excitación y más sensación de riesgo en su voz, lo que indicaba que el equipo pensaba ahora no solo en el descubrimiento, sino en las consecuencias. Estos momentos estaban más marcados por la tensión que por la excitación. Todos sabían que si esta estructura era realmente de fabricación humana, el siguiente paso podría ser extremadamente peligroso. Quizá por eso había tanto silencio, porque algunos descubrimientos no traen alegría sino responsabilidad y miedo. Riesgo de inundación, derrumbamiento y la mayor cuestión de seguridad. A medida que avanzaba la búsqueda en Oak Island, la mayor preocupación pasó a ser no el tesoro sino la seguridad. Si el equipo entraba directamente en la estructura sellada, la principal amenaza era el agua. Ya se había observado en numerosas ocasiones que incluso una pequeña excavación podía provocar la entrada de agua de mar en los túneles, que se llenarían repentina y rápidamente, sin dejar tiempo para evacuar. La segunda gran amenaza es el hundimiento del suelo. El suelo y las rocas de Oak Island se han debilitado en muchos lugares. El antiguo sistema de túneles de inundación ha creado huecos bajo el suelo. Si la perforación o el corte se producen en el lugar equivocado, todo el túnel podría derrumbarse simultáneamente. Esta situación podría ser fatal para cualquiera. Lo más aterrador es que estos peligros ya se han cobrado vidas antes. La historia es testigo de la muerte de muchas personas que trabajaban aquí en accidentes repentinos. Por eso el equipo toma cada paso con extrema precaución. Una decisión equivocada podría acabar no solo con el proyecto, sino con vidas humanas. La cuestión ahora no es solo qué hay dentro, sino hasta qué punto es seguro entrar. Saber la verdad podría costarle la vida a alguien. Este dilema hace que esta búsqueda sea aún más seria. ¿Quién podría haber escondido este tesoro? Teorías suaves. Siempre que se habla de Oak Island, la pregunta más debatida es quién la construyó. No es fácil hacer una afirmación concreta, pero surgen algunas posibilidades lógicas. Los caballeros templarios son los primeros en dar con el nombre. Se cree que poseían inmensas riquezas y conocimientos secretos que decidieron mantener a salvo en lugares remotos. Otra posibilidad son los exploradores europeos. Muchos barcos europeos navegaron hacia el Nuevo Mundo en los 1500 y 1600. Tal vez alguien escondió allí objetos de valor, oro, o documentos para protegerlos de enemigos o piratas. La ubicación de Oak Island se consideraba bastante segura en este sentido. Algunos apuntan también a antiguos mercaderes y navegantes. Los robos en las rutas marítimas eran habituales en aquella época, por lo que habría sido prudente que los mercaderes ocultaran sus mercancías en un lugar seguro. Un sistema complejo como un túnel de inundación podría indicar que se tomaron medidas especiales para proteger el tesoro. Estas teorías carecen de pruebas directas, pero todas tienen algo en común. No parece ser obra de una persona corriente. Quienquiera que escondiera este tesoro disponía de tiempo, recursos y un plan meticuloso. Y quizá por eso, este misterio sigue sin resolverse a día de hoy. ¿Cuál podría ser su valor si las estructuras están conectadas? Si la investigación demuestra que las estructuras subterráneas están interconectadas, el valor de Oak Island no se limitará al terreno en sí, sino que se revelará el valor histórico y económico de los objetos ocultos en su interior. El primero y más importante es el oro. Si se encuentra aquí una gran cantidad de lingotes, monedas u oro en bruto, su valor podría alcanzar cientos de millones de dólares al cambio actual. Pero el valor no se limitará solo al oro. Los artefactos antiguos, como objetos religiosos, insignias reales, armas o símbolos especiales, también pueden ser extremadamente valiosos. Estos artefactos suelen venderse por millones de dólares en subasta, porque su significado histórico supera al oro en sí.
cualquier cosa desenterrada de un yacimiento como Oak Island será única. Los manuscritos y documentos antiguos podrían ser los de mayor valor. Si se encuentran aquí documentos que revelen un capítulo perdido de la historia, su valor no puede medirse en términos monetarios. Sin embargo, los expertos creen que el valor combinado podría alcanzar entre los 300 y los 500 millones de dólares. Por eso el equipo se lo piensa 2 veces antes de llegar a ninguna conclusión. Lo que está en juego no es solo un tesoro, sino un hallazgo que podría figurar entre los mayores descubrimientos históricos del mundo. Impacto en la historia. El peligro de que incluso cambien los libros de texto. Si se encuentran pruebas concretas en Oak Island que contradigan la historia oficial, tendrá repercusiones para todo el mundo. La historia que se enseña en los libros de texto se basa en muchos supuestos, pero un nuevo descubrimiento podría ponerlos en tela de juicio. Si se demostrara que existió una civilización europea o de otro tipo en América antes de Colón, todo el relato de la historia cambiaría. Se reescribiría lo que se enseña a los niños y muchos historiadores tendrían que reelaborar sus investigaciones. Este tipo de descubrimientos no solo afectan a la historia, sino también a la política y la cultura. Podrían resurgir viejos debates entre países, quién afirma la verdad y quién la mentira. Oak Island dejará de ser solo una isla para convertirse en una prueba que podría cambiar la percepción del mundo. Por eso este descubrimiento es tan emocionante como delicado. Porque si se revela la verdad, no será solo una historia de tesoros, sino que podría marcar el comienzo del mayor cambio de la historia. Retrasos, permisos y obstáculos extraños. Cuando la exploración de Oak Island llegó a un punto de inflexión, el ritmo de trabajo se ralentizó de repente. Los permisos para los lugares que debían seguir adelante empezaron a demorarse. Los expedientes seguían circulando, las aprobaciones se retrasaban y las excavaciones se detenían sin motivo aparente. Todo esto sucedía justo cuando el equipo creía estar cerca de la verdad. A veces se decía que era necesaria una revisión de seguridad. A veces se citaban pruebas medioambientales. Estas razones pueden ser válidas, pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué aparecieron todas simultáneamente y al mismo tiempo? Donde antes el trabajo se había desarrollado sin problemas, ahora empezaban a surgir obstáculos a cada paso. Algunos obstáculos fueron tan repentinos que incluso el equipo quedó desconcertado. Un día todo estaba listo. Las máquinas estaban en su sitio. Y al día siguiente llegó una orden de parar el trabajo. No había un plazo claro ni una respuesta definitiva. En una situación así es natural preguntarse si se trataba de una mera coincidencia o si había otra razón subyacente. El equipo no señala abiertamente a nadie, pero las preguntas se ven claramente en sus rostros. Ha habido momentos en la historia en los que un descubrimiento está a punto de revelar una profunda verdad. El camino se vuelve intrínsecamente difícil. Este retraso en Oak Island no hace sino ahondar ese sentimiento. El equipo se enfrenta a una decisión final: detenerse o seguir adelante. En medio de todos estos obstáculos, el equipo se enfrenta a la decisión más difícil. Por un lado está la verdad que podría cambiar la historia, y por otro, el coste de la vida humana. Entrar directamente significa invitar a inundaciones, derrumbes y peligros mortales. Esta decisión no es para una máquina, sino para los humanos. Este momento es profundamente emotivo para Rick Lagina. La verdad que ha perseguido desde la infancia está ahora ante él. Pero con ella también está el temor de que esta obsesión pueda acabar con la vida de alguien. Este conflicto es claramente visible en su rostro. Su corazón le dice que avance. Su mente le aconseja que se detenga. La perspectiva de Marty Lagina es ligeramente diferente. Sopesa los riesgos y las consecuencias. La verdad es tan importante para él como la seguridad de su equipo. El peso de la responsabilidad es palpable en cada decisión. Si algo sale mal, repercutirá no solo en el proyecto, sino en muchas familias. Este es el punto de inflexión en el que la historia de Oak Island deja de ser solo un tesoro. La búsqueda de Oak Island ha llegado a un punto en el que cada respuesta plantea una nueva pregunta. Cuanto más se revela la verdad, más nos damos cuenta de que la historia no está completa. El equipo tiene datos, pistas,
y una estructura que esconde algo profundo, pero es demasiado pronto para revelar toda la verdad. Lo que se ha visto hasta ahora es solo la superficie. Podemos especular sobre lo que hay debajo, pero es imposible dar respuestas definitivas. Quizá por eso el equipo ha hecho una pausa. Hay algunas puertas que requieren una cuidadosa consideración antes de abrirse. Oak Island ya no es solo un lugar, sino una decisión. Una cosa ha quedado clara a lo largo de este viaje. No se trata solo de oro o riquezas. Lo que hay debajo podría estar relacionado con una civilización, una historia secreta o una verdad olvidada. Por eso, cada paso pesa y cada silencio dice mucho. Tal vez el siguiente paso cambie el curso de la historia, y la historia no se detiene ahí, sino que llega a su punto más peligroso, porque la verdadera incógnita sigue en pie. Lo que hay debajo puede que no sea solo el tesoro de Oak Island, sino el mayor secreto de la historia del mundo. Si quieres ver el final de este misterio, no olvides suscribirte ahora, porque lo que viene a continuación no es solo un episodio, sino que podría ser el momento en que se revele la verdad de una vez por todas. Quienes no se suscriban ahora probablemente se perderán la mayor revelación del día.